B2B Flex Coffees and Coworking presenta. Hay proyectos que nacen del conocimiento, otros del corazón. Cuando ambos se encuentran, pasan cosas poderosas. Hoy, Nayeli nos comparte su camino de fe, ciencia y amor. Hola, soy Liliana Barajas y les doy la bienvenida a Buenas Ideas Podcast, un espacio donde encendemos el foco de la inspiración con historias creativas de personas extraordinarias. Y hoy recibimos en este podcast a una mujer que ya tenía muchas ganas de presentarles. Ella es bióloga marina, sonoterapeuta, además es activista del autismo, y para mí es muy grato recibirla porque seguramente nos va a compartir un mensaje muy poderoso para inspirarnos y llegar a la reflexión. Nayeli Hernández, bienvenida. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias, muy contenta, muy inspirada, no solamente de escucharte, ya me inspiré. ¡Ay, qué hermosa! De verte. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy muy fan tuya. Me encanta todo lo que haces y creo que el mundo merece escuchar tu historia porque eres una mujer tan valiente que creo que hoy nos vamos a llevar mucho mensaje y mucho amor, Nayeli. Cuéntanos un poquito de tu profesión, porque muchos niños, muchos adolescentes, uno de sus grandes sueños es ser biólogos marinos. ¿Cómo inició tu amor por la naturaleza? Pues así desde niña, o sea, justamente yo los recuerdos que tengo de que, ya sabes, ¿no? ¿Qué es lo que quieres ser cuando seas grande? Yo siempre quise ser bióloga marina. Mi familia es una familia de mar, son gente de mar. Y yo recuerdo que tengo un padrino que tiene una biblioteca, o tenían una biblioteca, ¿no? Y cuando eres niña tú lo ves como wow, pero ya ahora digo, bueno, solamente era un estante con muchos libros, ¿no? Pero ahí había muchos libros de Jacques Cousteau, ¿no? Que es un oceanólogo que dio como mucha difusión al tema de la vida marina. Y yo me acuerdo que yo iba allí y sacaba los libros y yo veía solamente las fotografías. No me ponía a leer o a estudiar nada, como niña no lo hacía. Pero las fotografías para mí eran una inspiración. Entonces desde ahí nace, ¿no? Mi amor por la naturaleza, es algo que viene también de familia, el mar es parte integral de nuestra familia. Y pues desde ahí, ¿no? Así fue como empezó mi amor por la naturaleza. Desde chiquita. Desde pequeña, 8 fue lo que años. estudiaste. Fue lo que estudié. ¿Aquí Sí. en Cancún? No, yo estudié en Veracruz, yo soy de Veracruz. Y una vez terminando mi universidad, me vine aquí a hacer mi residencia. Pues afortunadamente pude llegar a un lugar donde había justamente lo que yo había estudiado. Me pidieron que me quedara a trabajar y desde ahí para acá han pasado 20 años de trabajo. Y es que también Cancún es una ciudad que tan versátil, que le abre las puertas a todas las profesiones, y lo que tú haces es muy importante porque es el cuidado del medio ambiente, es la naturaleza, la fauna, la flora, una carrera tan apasionante que seguramente nunca dejas de aprender, siempre hay algo nuevo. Y partiendo de esto que estudiaste, te has desempeñado profesionalmente en áreas de gobierno. Sí, yo trabajo para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es el ente, digamos, más representativo de la biodiversidad en México. Nosotros tenemos un país mega diverso, ¿no? No solamente cultural, sino étnicamente. Y bueno, en realidad, algo muy representativo de la península de Yucatán son los arrecifes de coral, ¿no? Entonces, para un biólogo o una bióloga marina es el lugar, pues, idóneo para poder desarrollar esta profesión. Y sí, efectivamente, yo todos los días tengo que leer y aprender y hacer cosas nuevas en relación a mi profesión, pero yo descubrí hace poco que yo en realidad estudié biología para experimentarme en la naturaleza, ¿sabes? Algunas personas estudian esas profesiones para desarrollar carreras de investigación, ¿no? En mi caso, para mí es, cuando yo estoy allí, soy Nayeli de manera completa, ¿no? Entonces, aún así que esté en el mar buceando, que esté en la selva caminando, que esté en el manglar o que esté donde esté, yo cuando estoy en la naturaleza es como experimentarme en plenitud. Y eso es parte pues, de lo que me hace amar lo que hago y vivir a través de eso también, ¿no? O sea, cómo puedo yo compartir desde mi profesión y desde mi experiencia profesional, pues, el amor y el cuidado al medio ambiente, que es pieza clave para el desarrollo de toda persona, ¿no? Nosotros decimos que hay algo que se llama servicios ecosistémicos y es
qué servicio te proporciona a ti el aire fresco, el agua limpia, qué servicio te proporciona a ti los manglares conservados, los arrecifes conservados, y prácticamente ahí tú lo traduces en pesca, turismo, agua pues para la vida cotidiana, el aire limpio propiamente, ¿no? Entonces es como poder ver y estar ciertos de que es una parte integral. El ser humano con el medio ambiente y la naturaleza es uno solo. Y muchas veces no cuidamos porque no conocemos, ¿no? ¿Qué representa eso para nosotros? La naturaleza es nuestro principal proveedor de vida. De todo. Tus lentes, tu ropa, esta mesa, todo lo que tenemos nosotros en el día a día viene de la naturaleza, no viene de otra parte, ¿no? Claro. Viene del mundo, de la tierra. Cuidarla. ¿Y qué es lo que más te has asombrado dentro de esta carrera tan apasionante? Híjole, yo he visto cosas que muy pocas personas han visto, ¿no? No sé, o sea, especies de fauna impresionantes, por ejemplo, el tiburón ballena. He nadado o buceado más bien con muchos delfines al mismo tiempo. He visto el océano desde abajo, ¿no? Desde las profundidades. Son sensaciones únicas, ¿no? En la vida, que dependen obviamente de cuál sea tu gusto por vivirlas, porque una persona que no le guste, que tema al mar, no lo va a disfrutar. En mi caso, el estar ahí abajo y ver tiburones o ver delfines o ver simplemente toda la vida marina, los colores y todo en su esplendor, es un regalo. Para mí es un regalo, ¿no? Y eso ha sido maravilloso. Ay, qué hermosa profesión. A mí me daría miedo bucear. Tuvimos una invitada que hace apnea. Okay. Bueno, es bodyboard, Ajá. Dani Benítez, y también hace apnea y es así apasionada de la naturaleza. Ella también es activista medioambiental. Okay. Y fue muy interesante también conocer desde su perspectiva cómo a nivel competencia deportiva ella disfruta tanto la naturaleza. Y es algo que nosotros que vivimos aquí no lo perdemos porque no lo sabemos disfrutar. A lo mejor no nos damos el tiempo de la contemplación, que también es artístico, es algo, es el arte de contemplar y ver qué te está rodeando, ¿no? Y de lo que se estás perdiendo luego unos en los aparatos electrónicos se pierde, o en el día a día de vivir en una ciudad tan aprisa, que se nos olvida que vivimos en Cancún. Hay gente que paga por venir a Cancún y nosotros estamos aquí y no lo disfrutamos. Y después de 20 años de haber llegado aquí a Cancún, ¿te casaste? Sí, me casé 2 veces. 2 veces. ¿Tienes maestría en casar? Tengo casi doctorado. Te casaste y tuviste un niño. Sí, tengo un hijo, mi hijo Santiago de 9 años, él es cancunense, yo digo que él es caribeño, ¿no? Completamente. Y ya tenemos, bueno, en realidad yo llegué a Chetumal, a la zona sur del estado, ¿no? No sé si ustedes han escuchado hablar alguna vez de un lugar que se llama Xcalá, que es frontera con Belice. Yo trabajé, mis primeros trabajos fue en Xcalá y en Banco Chinchorro, que es un falso atolón que está a varias millas de la costa, frente de Mahahual. Ahí estuve trabajando 4 años, luego me fui a trabajar a Cozumel y ya tengo en Cancún viviendo más o menos 10 años, ¿no? Entonces ha sido como recorrer el estado desde sur a norte y conozco lo que es Quintana Roo y definitivamente que esto que tú dices, ¿no? El hecho de vivir en un lugar tan bonito paisajísticamente, pero que tiene que ver, que tú puedas observar esas bellezas naturales tiene que ver con un trabajo interno muy fuerte, ¿no? Entonces, a veces es difícil poder educar a la gente desde el conocimiento técnico, yo lo aprendí a lo largo del tiempo, pero es muy fácil que la gente a través de una experiencia, ¿no? de las experiencias pueda entonces entender, apropiarse, sentir y disfrutar la naturaleza y eso es maravilloso. Entonces para mí después de 20 años de estar aquí, de tener como la oportunidad de trabajar y de haber crecido no solamente profesionalmente, sino también en mi parte pues humana, ¿no? Y el tener hoy un hijo, pues para mí es algo maravilloso. Y Santiago prácticamente ha experimentado también la naturaleza, ¿no? O sea, su papá también es biólogo, entonces él ha ido a nadar con tiburón ballena, él le encanta la playa, lo hemos llevado a los cenotes, o sea, es algo que también tú transmites, ¿no? A tu gente, a tu familia. Pero sí, ya tengo pues varios años aquí en Cancún, ya me casé, las veces suficiente, y ahora estoy muy tranquila trabajando en otras cosas de mi vida. Y tengo entendido que también eres activista por el autismo. ¿Cómo inicia esta faceta? Porque combinar esta profesión con el activismo, pues no tiene nada que ver.
Pareciera que no tiene nada que ver, pero fíjate que si bien yo me especialicé en biología marina, esa es la realidad, siempre todo parte de un tronco común, que es la biología, ¿no? Entonces, finalmente las personas, pues somos vida, ¿no? O sea, la biología es la ciencia que estudia la vida, que se especializa en diferentes ramas porque hay pues un montón de grupos, ¿no? Taxonómicos, pero finalmente para mí el tema de ser bióloga y además ser madre de un niño autista ha sido una mancuerna, ¿no? Ha sido todo que ver, ¿no? Porque parto desde ese tronco común que es la biología y el entender cómo funcionan los seres humanos, cómo funciona esta máquina maravillosa que tenemos, que se llama cerebro, y desde ahí, desde ese conocimiento, poder encontrar ideas para mí, para mi hijo, ¿no? Para poder vivir el autismo, pero también para otras familias y también para desde el conocimiento poder incidir en el gobierno, en la sociedad y gestar iniciativas acompañadas de mucha gente. En realidad no es un trabajo que hago sola, pero sí, hoy podría decir que ayer lo buscaba, ayer que estaba haciendo la semblanza, y yo decía, pues sí, soy activista del autismo, en realidad lo soy. Y la verdad es que tiene que ver con una experiencia de vida, ¿no? O sea, uno solamente puede comprender a profundidad lo que uno vive y desde ahí poder tener esa empatía, esa compasión y esa intención de ayudar a los demás cuando has atravesado y te das cuenta de que hay mucha gente en esa misma situación, ¿no? Entonces... ¿En qué momento supiste cuántos meses o años tenía Santi cuando te enteraste que estaba en el espectro? Ajá. Más o menos, Santiago desde el año y medio, o sea, él fue un bebé, digamos, regular, ¿no? Sonreía, balbuceaba, todo. Y como al año y medio hubo algo que cambió en su comportamiento, ¿no? Ya no miraba fijamente a los ojos, ya hacía juegos que no eran como funcionales, o también esta cuestión de mi hijo sabe leer antes de aprender a escribir, más o menos a los 2 años mi hijo aprendió a leer. Y yo decía, ¿cómo es posible eso, no? Entonces, pues obviamente que él estaba en un lugar, en la guardería, donde le hacían una evaluación cada 6 meses y luego se me fue el nombre, la pediatra también llevaba como un control de él. La cosa es que como a los 2 años empezaron a notar ya más marcado cosas diferentes y a partir de los 2 años y medio empezamos a trabajar. El diagnóstico prácticamente nos los entregan a los 3 años y medio porque es la edad que se diagnostica y desde allí, mi hijo tiene 9 años hoy y desde allí no hemos parado. Entonces, algo bien importante es que el autismo, si se trabaja, ¿no? Si se busca la intervención médica y terapéutica, los niños avanzan, obviamente que avanzan respecto de sí mismos, ¿no? Porque en el autismo hay diferentes niveles de apoyo, desde los que son más funcionales o independientes, hasta los niños que necesitan mucha más ayuda, ¿no? Pero desde ahí no hemos parado. Y sí, aparte es un acompañamiento del niño, ¿no? Porque Santiago es compañero de mi hijo y también tiene un acompañamiento que le denominan sombra, pero es un niño como cualquier otro niño. Juega, grita, va, pero desde su condición, ¿no? Que así está correcto decirlo, porque hay mucha ignorancia. Sí. Cuando yo tomé un taller contigo, una conferencia, recuerdo, y yo dije, es que yo soy totalmente ignorante del tema y es importante que aprendamos terminología, nos involucremos porque por ahí tendremos amigos, sobrinos, hijos o hijos de amigos que tienen esta condición y una forma de solidarizarnos con ellos y apoyarlos es entendiendo ese mundo del papá y del niño o del menor o de la persona, porque también hay adultos autistas, y poderse expresar bien porque puede llegar a ser ofensivo o pues verte ignorante en el tema, es decir, no, es que no es una enfermedad, tampoco es un síndrome, es una condición y es para toda la vida y así es, ¿no? Es como tener un lunar y el lunar ahí está, ¿no? Y aprendes a vivir con tu lunar y abrazas al lunar y vives con el lunar, ¿no? Es un ejemplo a lo mejor muy burdo, pero yo así lo comprendí. En este camino de activismo, porque cuando empiezas a dar talleres, pláticas, a concientizar a la gente, a informar, porque también hay mucha desinformación, ya te vuelves activista. Cuando tus amigos, tus círculos se acercan a ti para involucrarse, también nos volvemos activistas, porque es transmitir el mensaje y compartirlo y decir, ok, esta situación, ¿no? Vamos a solidarizarnos y apoyar, porque
madres como tú son muy valientes. Yo luego me pongo en tu lugar y digo, wow, no es fácil. Yo tengo un hijo neurodivergente también, que luego tiene sus crisis, pero en la medida que mis amistades van entendiendo, se va apaciguando y se va entendiendo, ¿no? ¿Tú qué consejo le darías a las comunidades, a las personas sobre este tema del autismo? Mira, son muchos porque el autismo, en realidad las neurodivergencias son diferentes condiciones bastante complejas de entender, ¿no? Pero algo bien importante es siempre partir desde, yo creo que 3 cosas. El conocimiento, sí, para saber cómo actuar. La aceptación de la condición de tu familiar o de la persona que tenga alguna condición y el aprecio de esa persona, ¿no? Si tú tienes esas 3 cosas, si pones en práctica eso, va a ser mucho más sencillo el poder avanzar y el poder encontrar soluciones a cada uno de los retos que te vas a enfrentar. No va a ser fácil, porque prácticamente el autismo es una condición, sí, que permanece a lo largo de la vida y que va avanzando, va evolucionando de acuerdo, el pronóstico va mejorando de acuerdo a la intervención que tenga la persona, ¿no? Pero esa mejoría depende mucho del esfuerzo por parte de la familia, principalmente, porque es prácticamente replantearte muchas cosas, ¿no? Reaccionar de manera diferente a muchos de los retos que te puedes encontrar con la persona en condición. Y sí, o sea, dentro del nivel de apoyo se dice que dentro del autismo más bien se dice que es un espectro porque hay diferentes niveles de apoyo. Te decía hace un momento, desde la persona que es muy funcional y que tú lo ves, y el reto con el autismo es que físicamente no hay ninguna distinción, no hay ningún rasgo que tú digas, esa persona es autista, ¿no? Ese es un reto, porque entonces anteriormente era como son niños malcriados, son niños con un montón de adjetivos, que ahí es donde viene lo que tú comentabas hace un momento. Pero una vez que hay un diagnóstico y que es importante tener el diagnóstico para saber cómo avanzar, entonces tú puedes diferenciar si tienes un autismo en algún nivel de apoyo o un autismo con alguna comorbilidad, que eso es bien importante mencionar. Las personas autistas pueden tener solamente esa condición o pueden tener a lo mejor problemas también de TDAH, también de discapacidad intelectual, problemas de sueño, trastornos del lenguaje, una serie de cosas que van haciendo más retador la situación, ¿no? Pero aquí muy importante para las familias, para las personas, es primero conocer, documentarse y con fuentes oficiales, confiables. Las redes sociales son maravillosas, pero cuando tú necesitas conocer un tema tan complejo como es el autismo, ahora sí que las redes sociales se quedan cortas y que lo más importante es la intervención profesional, ¿no? El 1 a 1, la retroalimentación de los profesionales, eso es fantástico. Es el paso, digamos, como a seguir durante toda la vida, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación. Y también la aceptación del padre, ¿no? De los padres, porque, digo, no es mi caso, pero recibir una noticia, ¿no? Tu hijo tiene este diagnóstico, muchos padres no lo han de asimilar, ¿no? Decir, no, o no lo quieren aceptar. Claro. Y decir, no es cierto, no, lo voy a meter a tal clase y se le va a quitar, o sea, te digo, hay mucha ignorancia y al final se darán cuenta, ¿no? Porque pues tiene que haber una intervención, que tiene que haber un acompañamiento psicológico, pediátrico, comunitario, para que el desafío sea menor, porque yo no lo veo como un problema, es un desafío todos los días. Sí, de por sí ser mamá es también un desafío todos los días, siempre hay algo nuevo, siempre los niños van creciendo y van teniendo sus conductas, sus crisis, y vas encontrando la forma. Tú como madre de un niño con autismo, ¿cuál ha sido el mayor reto que has enfrentado? El tener que buscar cada día y de manera constante nuevas ideas para atender las situaciones que se van presentando. Por eso insisto, o sea, el tema de mantenerte siempre con un conocimiento activo de cómo resolver esas situaciones es fundamental. El tema de la aceptación tiene que ver, todos los padres deseamos tener hijos sanos en toda la extensión de la palabra. Ese es como un punto principal, ¿no? Y luego, posteriormente, el tema es que el autismo y las condiciones conllevan un reto hacia la familia, porque uno tiene que transformarse como persona para poder acompañar a ese niño. Y eso es una de las cosas más difíciles que puede hacer un ser humano, cambiar, transformarse.
Eso es un punto que también debemos tener como muy claro y en mente. Y la aceptación proviene del amor que tú tengas hacia esa persona, hacia ti mismo, el poder entender que en el mundo la perfección pues no existe, ¿no? Todos somos perfectibles, todos estamos en ese proceso de búsqueda y algunos no, eso es un proceso personal. Pero la aceptación proviene del amor, ¿no? Y la perseverancia proviene del amor y la búsqueda de soluciones para atender un problema de tus hijos, de tus cosas, proviene del amor. Entonces, pareciera una palabra muy común y que siempre está en boga y estamos en una época donde el amor y la paz, pero en realidad, ¿qué estamos haciendo al respecto, no? Entonces, eso es un reto bien grande y yo lo observo, es como de las principales cosas con que las familias se enfrentan, pero también los retos económicos. O sea, el autismo conlleva, como tú dices, desafíos, ¿no? Desafíos en muchas situaciones. Y el hecho de aprender a gestionar todos esos desafíos. Las personas a veces tenemos una capacidad bastante limitada de gestionar nuestro proceso de vida. Y cuando te enfrentas a una condición así, es sí o sí tienes que gestionarlo, porque si no, es en detrimento de la persona en condición, de tú como persona, del ambiente familiar, laboral, empieza a complicarse todo. Entonces, son muchos retos a nivel personal. Eso es el principal lucha que hay en relación al autismo y las familias, ¿no? Los retos perdón, que conlleva enfrentarse a una condición de vida, a una discapacidad, ¿no? Es muy retador. Y en este proceso de transformación, tú también te tuviste que transformar. La vida me ha empujado a transformarme. ¿Cómo ha sido esta evolución, Naye, de transformar? Porque antes de los hijos somos unos y después de los hijos somos otros. Sí. Antes de Santi, ¿cómo era Nayeli? Wow, esa pregunta no me la había puesto a escribir, ¿no? Pero antes de Santi, yo me la pasaba buceando, me la pasaba tranquila, ¿no? O sea, haciendo ejercicios. A mí me ha gustado mucho desde hace mucho, bueno, hace mucho que no lo hago, pero me gustó mucho la bicicleta, me gustó mucho el atletismo, la natación. Entonces yo me la pasaba siendo yo para mí, ¿no? Pues mis actividades. Era una mujer, bueno, amante de la naturaleza como siempre, muy dada al tema del trabajo, muy dada al tema de la convivencia con otras personas, pero insisto, así como dices tú, el contexto cambió completamente antes y después de mi hijo. Pero en realidad cambió un poco antes de que él naciera, porque en el 2014 yo tuve un accidente automovilístico. Fue un accidente fatal en donde hubo una persona fallecida. Y para mí eso fue lo que partió mi vida en dos, ¿no? O sea, de esa Nayeli que te acabo de platicar, siempre haciendo cosas por la naturaleza y en la naturaleza, a una persona que empezó a trabajar en su proceso interno, ¿no? Porque obviamente son experiencias de vida muy retadoras. Yo tuve que firmar libertad condicional casi por 2 años. Viví experiencias, crisis y ansiedad y muchas cosas que jamás había experimentado en mi vida. Y luego nace mi hijo Santiago, ¿no? Y la verdad... ¿Pero el accidente fue aquí en Cancún? El accidente fue en Cozumel. El accidente fue en Cozumel. Justamente yo venía aquí a Cancún a una reunión de trabajo y habían cambiado esa reunión, esa fecha muchas veces. Y cuando las cosas están para darse, ahora sí que uno lo entiende hasta que ya lo vive, ¿no? Y después de muchos años y reflexión, pero el accidente fue en Cozumel. Y justamente a final de ese año, fue en finales de 2014, y en 2015 me ofrecen venir a trabajar aquí a Cancún. Entonces fue que yo hice esa transición, un poco también como buscando el cambio, ¿no? De una experiencia de vida tan complicada, buscando ese cambio. Y después de eso encargamos a Santiago, ¿no? O sea, Santi, pues en realidad fue un niño buscado, planeado. Lo disfrutamos mucho, pero también durante el proceso de embarazo y los primeros meses de vida, yo tuve pues toda esta situación de la resolución legal de ese accidente, tener que estar firmando condicional, haber probado y experimentado lo que es la privación de la libertad, ¿no? Que son palabras fuertes, más lo que conllevaba pues todo el proceso en sí de la pérdida de una vida humana, ¿no? Entonces, desde allí, yo podría decir que fue el parteaguas y desde allí fue que empezó mi transformación. Sí, porque son momentos bien duros y de tomar decisiones y de decir, ¿qué voy a hacer, no? Claro. ¿Cómo pudiste salir adelante de esa experiencia, pues,
no es que yo no puedo imaginarme lo que has de haber sentido cuando estabas en el momento. Shock. Son experiencias traumáticas, ¿no? Donde tú prácticamente, bueno, en mi caso fue como un shock, ¿no? O sea, el cerebro humano y uno no alcanza a dimensionar todo lo que está sucediendo y muchas veces por protección misma el cerebro suprime ciertas cosas, bloquea ciertas cosas. Pero ¿cómo alcancé a salir de allí? Pues con la ayuda primero de Dios, porque no hay forma de salir de experiencias así, y después también con la ayuda de mucha gente. Pero sí ha sido un proceso de transformación desde poder quitarme la carga de la culpa, ¿no? Que eso es fundamental para poder seguir viviendo, hasta empezar a transformar todo lo que ha sido para el proceso con mi hijo, ¿no? Y en el camino de eso, pues un matrimonio fracasado, 2 matrimonios en realidad perdidos, que son cosas que se van sumando a la historia de vida de uno y que muchas veces la vida parece en ciertos momentos no darte tregua, ¿no? Y aquí lo importante, yo creo, después de todas esas experiencias es que uno tampoco le dé tregua a la vida, porque son situaciones que te ponen, pues, ahora sí que de rodillas contra el piso, y que si uno no se levanta, es muy fácil quedarse allí, porque uno en esos momentos tienes como todo a tu favor para decir, ¿cómo salgo de aquí? Pero insisto, en mi caso fue Dios y las personas que ha puesto a mi alrededor para edificarme. Mi hijo y yo somos una suma de muchas personas. Somos la suma de la ayuda de muchas personas. Entonces, es parte del proceso y del cambio para seguir avanzando. ¿Y cómo entras a la sonoterapia? Ah, bueno, ese es otro. Prácticamente fue muy interesante. Yo cuando tuve ese accidente que te acabo de contar, pasaron 4 años de mi vida en los que yo suprimí, bloqueé, intenté hacer como si eso no hubiera pasado, pero la vida y Dios siempre se encarga de sanarte las cosas, ¿no? Porque la intención no es que uno siga así en la vida. Entonces, un día algo pasó en mi casa, yo sentí como esta necesidad muy fuerte pues de empezar a sanar esa situación, de empezar a buscar como esa ayuda para seguir adelante, y empecé a buscar en un camino diferente, ¿no? Que fue en el camino pues de la sonoterapia, de las ceremonias, de las sustancias también, ¿no? Un poco confundida todavía, o sea, no fue como de un momento a otro, el proceso no fue directo, ¿no? A lo que hoy estoy haciendo, pero sin embargo encontré la sonoterapia. Y la sonoterapia para mí fue una herramienta muy importante porque me ayudó mucho a encontrar estados de calma en ese momento, estados de relajación. Creo que algo fundamental en la vida de las personas y sobre todo en este mundo acelerado y sobre todo de las mujeres que tenemos muchas veces tantas responsabilidades, pues es encontrar esos estados de calma. Y para mí eso fue una herramienta que me ayudó mucho a poder estar allí, ¿no? Como meditativa, como en este reconocimiento de qué es lo que sentía, qué es lo que me dolía, contra qué estaba luchando, y fue ahí donde la encontré. Además, la sonoterapia es una herramienta que funciona a través del sonido. Yo tengo como mucha afinidad con el tema de los sonidos, tengo mucha afinidad con el tema de la meditación, ya antes lo había hecho en mi vida. Entonces fue como algo que se presentó allí y que después dejé todo lo demás que vino alrededor, lo que te acabo de contar, las ceremonias, las sustancias, eso se quedó atrás, pero quise retomar esa herramienta, solamente la herramienta, sin todo el adorno adicional, solamente esa herramienta, porque sí creo que es una herramienta muy valiosa para poder fomentar el bienestar de las personas. ¿Y tus reuniones de Sound Healing Sound Healing son también dirigidas hacia personas que tienen hijos autistas? Sí. ¿Sí? Que es una forma de encontrar la paz. Sí. La respuesta siempre van a ser hacia adentro, ¿verdad? Siempre. Siempre es hacia adentro. Y yo me muero de ganas, ya tú lo sabes, de ir. No he encontrado el momento, no he podido escaparme, pero sí he presenciado un par y te regresan a tu estado natural en el aquí y en el ahora. Meditar es una de las actividades que debe ser forzosas en el ser humano. ¿Tú qué opinas? Yo estoy completamente de acuerdo. O sea, la meditación no tiene que ver con quedarse en la mente en blanco. No estamos hablando, bueno, yo no lo practico así ni lo comparto de esa manera, sino simplemente con estos procesos de reflexión. Y puedes meditar activamente leyendo un libro, ¿no? Escuchando un podcast o haciendo algunas otras cosas, o puedes meditar pasivamente en estado de calma, ¿no?
Aquí lo importante es que hay muchas cosas en nuestra vida y en nuestro interior que nos suceden y que tenemos que reflexionarlas. Y entonces cuando uno lo hace desde la meditación y desde la calma, esa reflexión es mucho más objetiva y más neutral. Porque en medio de las emociones, de las cosas que se presentan como parte de la naturaleza humana, ¿no? El enojo, la frustración y etcétera, no tomas buenas decisiones, ¿no? Desde el dolor no tomas buenas decisiones. Pero si tú puedes practicar la meditación y reflexionar acerca de lo que sientes, de las situaciones que vives, el cómo las puedes abordar, ¿no? Cuáles son esas opciones que tienes para resolver las cosas, eso es meditar. Entonces, ¿en base a qué meditas, no? O sea, ¿estás meditando en base a algo que sea edificante para ti? ¿O en base a algo que sea algo que te dañe más, no? Ahí es como esta cuestión del sentido común que todas las personas tenemos y debemos de hacer válido para poder encontrar ese bienestar que estamos buscando. Entonces yo soy una mujer que lo hago, de hecho, o sea, ocupo muchos tiempos de meditación en mi vida y lo comparto. Y con el Sound Healing, sí, es una actividad que, si bien es para todos, también la hemos estado manejando de manera especial en alianza con otra Mami Tea. Hemos estado generando este proyecto que es para compartirlo con personas en la comunidad neurodivergente, específicamente con madres y padres de personas autistas. Y ha sido maravilloso porque también es una oportunidad no solamente de que la gente tenga un estado de calma, de relajación, de que escuche el sonido y la vibración de los cuencos, que prácticamente es física, ¿no? Yo lo tomo así como muy técnico, es algo físico. La vibración, el sonido tiene una vibración que viaja a diferentes frecuencias y entonces hay frecuencias que son armoniosas, ¿no? Y que esas... frecuencias armoniosas te van a ayudar a ti a estar en un estado de calma. Pero también hay frecuencias que es por el contrario, ¿no? Causan caos, causan ansiedad, causan desorden, y entonces es elegir en base a qué frecuencia tú vas a estar, ¿no? Y prácticamente en el Sound Healing eso es lo que se fomenta, el estar en un estado de relajación con frecuencias que te ayuden a relajarte, y eso tiene beneficios a nivel pues de tu descanso, de tus emociones, de tu comportamiento, de cómo te integras hacia los demás, pero adicionalmente se da la oportunidad de compartir con las familias, de que las mamás o los papás comenten, ¿no? Las situaciones a las que se enfrentan, los retos, y que entre todos podamos encontrar una palabra de aliento, una idea de cómo solucionarlo, porque nadie tiene la verdad, ¿no? Ni en el autismo, ni en ningún aspecto de la vida, nadie conoce absolutamente todo. ¿Es importante conocer? Sí, por supuesto. Pero uno debe estar entendida que no lo vas a saber todo, ¿no? Y que para eso necesitas otras personas que te ayuden a construir, a pensar y a gestar ideas de cómo puedes resolver algo. Entonces, cuando eso se da en las sesiones, es maravilloso. Y también lo hacemos con los niños. Y eso es algo que a mí me ha llenado muchísimo. Porque una cosa es trabajar Sound Healing con personas regulares. La gente llega, se acuesta en su tapete, sigue las indicaciones, se da el momento maravilloso de escuchar el sonido y la vibración. Pero cuando trabajas con niños en la condición, es diferente, porque tienes que tener herramientas específicas para ellos, y principalmente porque las personas autistas tienen un tema de integración, un desorden de integración sensorial. Entonces tienes que estar pendiente si el sonido es el adecuado para ellos, si el ambiente es el adecuado para ellos, si hay alguna textura, alguna situación que les esté generando incomodidad, y es estar como muy presente. Eso es lo maravilloso, cuando tú sirves, estar muy presente de lo que necesitan las personas, porque también hay una transformación en ti cuando estás presente de cuál es la necesidad del otro y buscas hacer algo por suplir o por adecuar para que la persona esté, pues ahora sí que en su máximo potencial, ¿no? Y en el caso de los niños también es un reto, porque uno dice, bueno, el hecho de las conductas que ellos presentan, muchas veces tienen un tema de movimiento, de hiperactividad, ¿cómo se puede regular eso? Desde el abordaje del sonoterapeuta, pero también los cuencos tienen su beneficio. O sea, ese sonido armonioso, una vez que tú das el primer toque al cuenco, yo veo la cara de los niños y es como, ¿qué es eso, no? O sea, es wow. Y eso es maravilloso. Y poder también notar cuando ellos empiezan a entrar esos estados de relajación, cuando se quedan dormidos. Hay muchos niños y muchas personas en condición que tienen problemas de sueño. Entonces, el sueño es fundamental para que un ser humano funcione bien, ¿no? Cuando
uno llega a alcanzar eso, que un niño que no puede dormir se quede dormido, es un regalo, ¿no? Es un regalo porque sabes que estás llevando un beneficio y sabes que la herramienta también es un beneficio para las personas. Entonces, desde allí, como desde el probar y experimentar cómo hacerlo, pues hemos estado gestando cosas, ¿no? Ideando cosas. No hay, lo peor que uno puede hacer es no intentarlo, ¿no? Y estas herramientas las tienes que compartir, porque a lo mejor hay gente, ha de haber mamás o papás, que también es de ambas partes, que no encuentran ¿Cómo? en quién refugiarse o en quién encontrar ayuda, o están solos, Claro. o no tienen las herramientas, o actúan conforme los criaron. Y dice, bueno, a nalgadas, ¿no? Se te va a quitar, ¿no? Y es algo que no se quita, ¿no? O es que yo tengo por ahí conozco dos personas que sus hijos, es evidente, ¿no? Que a lo mejor están en espectro, no sé qué tengan, pero no quieren ni atenderlos, ni llevarlos, y no lo quieren aceptar, y es algo que es pasajero, que es propio de la edad, es una rebeldía, pero no está de más descartarlo. Si tú piensas o tu instinto dice, hay algo aquí que no está machando, voy a llevarlo a revisión y descartar. Puede que sí, puede que no. Es como, sientes que tienes algo, vas al doctor y te dice, no es nada. Ah, ok, perfecto. Y es invitar también a esos padres y madres que han detectado ciertas conductas que a lo mejor no son habituales, y busquen ayuda, ¿no? Y se acerquen a las comunidades. Sí. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero es importante es nuestra responsabilidad como padres, porque claro, pues somos sus guías, somos sus acompañantes, y es nuestra responsabilidad. Nadie, somos sus papás. Sí, y ahí, por ejemplo, pues creo que es justamente el clavo de la razón de ser del por qué estoy yo el día de hoy, ¿no? Es así, la verdad es que es un reto grande, pero definitivamente que, insisto, es un tema de transformación, ¿no? Porque lo que tú estás platicando es un tema de aceptación. Y cuando uno no puede aceptar la condición del otro, aunque sea tu hijo, eso es fuerte, eso es muy fuerte. Es porque hay algo en ti que no puedes aceptar, ¿no? Cuando no quieres ver la condición del otro es porque estás habituado o habituada a no ver las cosas, ¿no? Y pues resulta que en la vida las cosas que no se exponen a la luz y no se trabajan, pues no funcionan bien, ¿no? No se curan por sí solas, no se sanan por sí solas, no se atienden por sí solas. Y como seres humanos tenemos esa tendencia a evadir, a ocultar, a no voy a incomodar, ¿no? No vaya... Y finalmente es un tema que sigue persistiendo. Y aquí lo realmente complicado, que fue una de las razones por las cuales yo, junto con un amigo y terapeuta de mi hijo Arturo Hernández, terapeuta de integración sensorial, empezamos a trabajar con el tema de la educación y la sensibilización a los padres, porque es el bienestar de los niños. Y una persona en condición que no es atendida en sus primeros años de vida tiene un alto potencial a mostrar mayores dificultades cuando es adulto, a pasar por cuestiones de estrés, de ansiedad, de frustración, de depresión, y la lista incrementa, ¿no? Entonces, pues a todas las personas que nos estén escuchando, a los papás que se enfrenten con un tema así, los signos de alarma son evidentes, ¿no? O sea, son cosas que salen de lo cotidiano, que salen de lo común, desde cuestiones de conducta. El autismo y las condiciones se manifiestan mucho en la conducta de personas que no saben regularse, de personas que se les dificulta la socialización, personas que tienen algún problema de integración sensorial, y esto se refiere a cómo tú toda la información que recibes del medio la procesas y respondes a ello. Si hay algún sonido, alguna sensación, alguna textura, algo que no sea agradable para la persona, que se note que no es agradable, puede haber un problema de integración sensorial. Y prácticamente como se responde a eso es evadiendo, ¿no? O sea, corriendo, saliendo, ahora sí que despavorida del lugar donde está esa situación, o llamando la atención, o con una conducta disruptiva, ¿no? Se desregulan, gritan, lloran, pegan, etcétera. Son signos de alarma,
¿no? Si la persona no puede hablar bien, si la persona tiene dificultades para aprender, esa es otra cuestión. Hay muchos niños que se enfrentan al tema de la disminución intelectual, ¿no? Otros a la discapacidad, pero otro es un tema, está disminuido la capacidad de aprender. Son signos de alarma, no es normal. No es algo regular, no es algo que un ser humano con todas sus facultades completas deba de estar presentando. Entonces, pues la esperanza es algo que uno debe tener siempre como un estandarte, ¿no? De que las cosas pueden mejorar, de que las situaciones, atendiéndolas con las personas profesionales para ello, pueden mejorar y que la calidad de vida de las personas puede mejorar. Todos queremos tener una buena calidad de vida. Todos buscamos, sabemos que la vida es compleja, pero dentro de todo ello aprender pues a abordar las cosas, a contentarse con las situaciones de la vida. Ninguno de nosotros tiene lo que quisiera en su esplendor, ¿verdad? O sea, ninguno está al 100 en todo. Pero ¿cómo aprendes tú a contentarte, perdón, con lo que la vida ha traído, ¿no? En tu día a día? Eso es lo que hace el cambio. Eso es lo que va a hacer una diferencia de si vives frustrado, ¿no? No aceptando una situación en tu vida o una condición en tu familia, o pues atendiéndola y pudiendo tener una calidad de vida diferente. Y eso es amor, Nayeli. Eso es amor, por eso hablábamos del amor hace un momento, ¿no? Eso es amor cuando tú demuestras preocupación, interés en el problema, el que sea, ¿no? Lo atiendes, te atiendes tú primero, porque como cuando te subas al avión y te dan las indicaciones de las mascarillas. Primero dicen que te pongas tú la mascarilla y luego al menor, para que tú primero estés a salvo y luego el menor, porque pues es un menor, no vas a ver, ¿no? Lo mismo sucede en estas situaciones, que primero la transformación desde uno como padre para poderle dar las herramientas a nuestros hijos. A mí me pasa, digo, ya huele a preadolescencia en casa, ¿no? Entonces, recientemente tomé un taller de mamás con hijos adolescentes. Me estoy preparando para poder tener algunas herramientas, porque no dejas de tener herramientas a lo largo de la vida como mamá. Tomar acción en ciertos momentos. Bueno, si mi hijo tuvo una crisis, voy a buscar a ver en comunidades o con un profesional para poder atender, porque es una forma de también salvar la vida de mi hijo. Es una salvación, ¿no? Porque como puede pasar más adelante que viva con un trauma profundo, o que no se pueda adaptar, o que se burlen de él, o que no sepa tener un manejo de sus emociones cuando ya llegue a la etapa de tener una relación, cual sea, de amistad, de una relación sentimental. Y esas herramientas nosotros como papás las tenemos que brindar desde el corazón del hogar, ¿no? Porque pues ellos son el reflejo de nosotros. Luego veo también en mi otro niño, ¿no? Que escucho palabras en él que yo digo, que dice mi esposo, y digo, ay, si esas son las palabras, imagínate las conductas que no han de repetir, ¿no? Por eso hay que estar muy atentos también nosotros mismos de cómo somos cuando estamos con nuestros hijos. Porque luego, pues parece que no escuchan, pero escuchan todo y copian todo. Y luego ya cuando andan ahí en la socializando con sus amigos, que dices, ¿de dónde sacó lo que acaba de decir? Pues sí, de lo que vive en casa. Entonces es una gran responsabilidad. O sea, no vas a traer al mundo a un niño y ya, es hacerte responsable y darle una calidad de vida como la que queremos darle a nuestros hijos. Siempre queremos darles lo mejor y estarlos acompañando, porque algún día van a volar. Bueno, en tu caso, tú vas a tener que estar acompañando a tu hijo a lo largo de su vida, ¿no? Aunque es un niño muy listo, hemos visto su evolución, ya es un poco más social, un gran avance, ¿verdad? Te felicito, porque es un trabajo en equipo. Sí. Tú y su papá y las personas que trabajan en colaboración con ustedes, la familia, la escuela, los psicólogos, o sea, es una red de apoyo que también se siente el amor, ¿no? Bien pudieras decir, no, pues ya, así es. No, hay que acompañarlos y es una gran labor, Naye, porque como les decía al inicio del podcast, hay que sumarnos y entender y sensibilizarnos y no juzgar desde nuestra trinchera, ay, o tal o cual. Tú no sabes
¿Qué está viviendo la mamá o el papá detrás de ese trabajo? O el niño también, o el abuelito, o la tía. Porque no es nada fácil, ¿no? Si cuando uno está criando, no es fácil. Imagínate, yo me lo pongo en tu lugar y de verdad digo, wow, qué valiente, porque además eres profesionista Sí. y trabajar y luego estar con tu niño, guiarlo, ¿no? Ahora ya está más grandecito. Me imagino que el reto era mucho más grande cuando estaba más chiquito porque todavía no se expresaba o no sabías por dónde, y ha sido también una escuela. Pues el reto es constante. No sabría diferenciar si era antes, ahora, pero yo me siento con el reto todo el tiempo. Sí. Pero algo que bien importante que tú comentabas y que me gustaría destacar es esta parte de uno de mis lemas de vida es experimenta tu potencial. Y es un lema que yo me digo a mí misma, ¿no? Y tiene que ver con esta cuestión de cómo puedes, muchas veces el miedo nos limita, el miedo al que dirán, el miedo a si va a funcionar, el miedo a todo, ¿no? Pero cuando uno aprende a experimentar ese potencial que para mí Dios puso en cada una de las personas, entonces puedes trascender muchas cosas. Y para mí algo bien importante ha sido experimentar mi potencial, pero también a través de la estructura que yo le doy a mi vida, para poder hacer las cosas que hago, ¿no? Para poder ser una profesionista que trabaja en un horario corrido, ¿no? Etcétera, para poder ser una mamá que siempre está y que además en la medida de mis posibilidades, nadie es perfecto, ¿no? Pero en la medida de mis posibilidades tratar de involucrar y de gestar lo que mi hijo necesita para su evolución y también dejarle a él esta parte de él también tiene un papel que jugar en esta situación, ¿no? Él también tiene que esforzarse por sí mismo, él también tiene esa capacidad y ese potencial para hacerlo, pero también para ser activista del autismo y también para ser sonoterapeuta. Y mucho de estas cosas que hago, a excepción de mi trabajo, que obviamente es un trabajo y me pagan por ello, el resto es de manera voluntaria, ¿no? Y ahí tiene que ver con la voluntad de servir, ¿no? Pero eso tiene que ver también con este proceso de transformación. Y mi hijo me pregunta, de repente se echa sus preguntas así de esas que no sabes cómo responder, ¿qué es el amor, no? Y ahí me ves, ahí me ves así como, ay, ¿qué es el amor? Entonces, después, la primera vez no fue tan sencillo, pero luego me preparé para para responder cuando él preguntaba, le dije, mi amor, el amor cuida, el amor procura a las personas, el amor agradece, el amor ayuda, el amor obedece, el amor, ¿sabes? Y desde ahí es también como todo, pues mi camino, ¿no? Que ha sido, pues compartir, ¿no? Principalmente, obvio, primero conmigo, ¿no? Porque ahora sí que el bienestar parte de la persona que está sosteniendo, en este caso en mi casa, en mis cosas, en mis proyectos, porque también he atravesado por dificultades, crisis financieras, crisis en la salud, por supuesto, ¿no? Pero todo eso ha sumado para comprender y aprender el cómo puedo yo cuidarme, desde cuidar mis emociones, cuidar mis actividades, cuidar las cosas que hago, cuidar a mi hijo, cuidar mi cuerpo, ¿no? Cuidar mis finanzas, cuidar todo lo que implica la vida y desde ahí poder compartir de los demás para compartir de una manera sana. Porque muchas veces uno comparte desde la carencia y cuando uno comparte desde la carencia lo que resulta es más desgaste para la persona que está dando, ¿no? Porque la prosperidad es en dos sentidos, el aprender a dar y recibir. Entonces para mí también ha sido un proceso de vida el aprender todo eso y ha sido también complicado, ¿no? Ha sido un reto, pero hoy por hoy puedo decir, toda persona tiene la capacidad y tiene un potencial que ha sido puesto, ¿no? Y la decisión de cómo tú lo experimentas y cómo tú lo vives es tuya. El contentamiento es algo fundamental para continuar en la vida, ¿no? Tengo otra frase, otro lema que me gusta mucho, que es ama a tu prójimo como a ti mismo, que es una frase dicha por el maestro de maestros, ¿no? Por Jesucristo. Y es muy bonita porque no solamente se trata de al otro, se trata de uno, ¿no? Desde ese amor, desde eso que tú tienes en tu interior, que en este caso y en mi caso yo puedo decirte es parte de mi proceso de vida. Yo no era así hace 10 años, una persona completamente diferente, pues ahora sí que dormida en el mundo, ¿no? O sea, lo que los demás sentían, hicieran o vivieran, ajena completamente a las situaciones, hasta que me tocó vivir todas las situaciones que he vivido. Y de ahí parte todo ese cambio. Entonces es maravilloso el poder darle la vuelta a las situaciones difíciles de la vida, ¿no? Es maravilloso el poder entender que tú eliges cómo quieres reaccionar ante una situación.
Y cuando tú eliges reaccionar desde el amor, entonces todo cambia. No dejas de pasar dificultades, obviamente no, seguimos en el mundo y aquí eso está al 2 por 1. Pero todo cambia, la forma en que tú abordes tu vida cambia. Y para mí ha sido una certeza que viene desde mi fe. O sea, yo soy una mujer de fe, soy una mujer que ante todo lo más importante para mí es Dios y de ahí parte todo lo demás. Y eso ha dado la fuerza a mi vida, ¿no? Eso ha sido como si alguien me preguntara, ¿qué es, no? ¿Qué es en tu vida lo que te ha permitido seguir adelante? Dios, ¿no? La convicción y la fe de que las cosas en algún momento van a estar diferentes, pero que depende mucho de cómo yo lo aborde. Entonces, para todas las personas que pasan alguna situación, porque estamos hablando ahora de autismo, ¿no? Pero el autismo no lo es todo. Hay gente que pasa por temas de sustancias, gente que pasa por temas de divorcios, gente que pasa... ¿Cuántas situaciones no hay en la vida, no? O sea, cómo tú abordes esa situación va a ser lo que va a marcar la diferencia para ti y para tus cercanos, ¿no? Para las personas que amas. Entonces, ese es un mensaje importante para mí, ¿no? Aprovechar este espacio tan maravilloso que tú has gestado y que no se nos olvide que dentro de muchas veces vemos a una persona profesional y decimos, wow, ¿no? Y uno se deslumbra por ver a las personas que están haciendo algo profesionalmente hablando o encauzando algo. Pero detrás de todo eso ha habido un proceso de crecimiento muchas veces fuerte, ¿no? Y doloroso, y que a veces a la misma persona se le olvida exponerlo, ¿no? Y cuando tú te olvidas de eso, entonces los demás tienen una idea distorsionada de lo que significa el éxito, ¿no? Y para mí el tema de sin miedo al éxito ha sido verdaderamente sin miedo al éxito, ¿no? Vamos a explorar el potencial, vamos a continuar, vamos a seguir adelante. Y ese ha sido lo que ha marcado la diferencia en mi vida, ¿no? Ay, qué fuerte, me da a llorar. Es que es muy fuerte todo lo que platicamos. Yo siento y creo firmemente que la base de todo es el amor. Y creo que tú lo demuestras día a día con todas tus acciones y esa congruencia y esa esperanza y fe que también te hace ser la persona que eres. Pese a todo lo que has vivido, yo siempre pienso que todo lo que vivimos tiene un porqué y nos permite subir nuestros niveles de complejidad en la vida, y cuando ves para atrás dices, no hay nada peor. No hay nada peor, ya lo viví, ¿no? Y vas subiendo y te vas volviendo más y más fuerte, porque eso se llama experiencia. Sí. Y la experiencia es irreemplazable. No hay forma de tener experiencia de hoy a mañana. Eso se da paulatinamente, con el tiempo y con los momentos que uno va viviendo. Y nunca vamos a ser los mismos de antes, porque siempre somos más fuertes. Nayeli, ¿cómo te podemos seguir en redes sociales? Mis páginas, tengo en realidad 2 páginas. Facebook, que me puedes encontrar como Nayeli Hernández Palabras de Vida, que es un proyecto personal, ¿no? Justamente surge a través de todas las experiencias que he vivido y que tiene como objetivo promover lo que tú acabas de decir, amor, esperanza y fe, ¿no? Y en Instagram como Nayeli.Hernández Palacios. Entonces, mira, en algún momento estuve como muy activa en el tema de las redes sociales, hasta que me di cuenta que mi enfoque es más con las personas, ¿no? Más con el contacto con la gente. Y eso es lo que me ha traído hoy aquí contigo. Y esa es otra parte bien interesante, ¿no? El poder crecer en unidad. El saber que tú no vas a saberlo todo y a tenerlo todo, pero que hay personas que te complementan. Y para mí, eso lo venía pensando hace un momento antes de llegar aquí, tu proyecto, cómo beneficia otras causas y otros objetivos a través de las redes sociales. Y yo decía, en mi caso es con las personas. Para mí lo más importante son las personas y estar con las personas, ¿no? Y las personas son las que me van a ayudar a llegar a otras personas. Y crear comunidad. Crea comunidad. Sí. Crear comunidad, porque seguro por ahí hay más personas que quieren unirse. Claro. Y que vayan también a las conferencias que tú promueves con, ¿cómo se llama? Arturo, que están ahí lo conocí, ahí supe, yo ahí aprendí nada que sabía. Sí. Yo salí volando, dije, es que esto es otro mundo, es muy interesante, porque hay que apoyar a nuestras amigas y cercanas y que sientan la solidaridad, porque luego una como mamá, yo a veces me siento muy agobiada, ¿no? Digo, no, es que ¿cómo le voy a hacer? A pesar de que tengo a mi mamá y a mis amigas y todo, porque pues nadie nos enseña a ser padres
uno va actuando conforme la situación y el momento con nuestros hijos, pero cuando es en apoyo o en red es mucho más fácil y te vas dando cuenta de otras historias y vas aprendiendo y siendo más sensible y más solidaria y decir, ok, yo puedo aportar esto aquí y tú puedes aportar esto acá y vamos haciendo una red muy bonita. Te agradezco enormemente, Nayeli, que hayas aceptado la invitación. Yo ya me moría de ganas por platicar contigo. Es una mujer que transmite mucha paz, que admiro muchísimo. He visto los resultados en Santi, que cada día es más sorprendente su integración. Es un niño muy brillante. Es un niño amado por todos nosotros, por sus compañeros, por sus papás, por sus maestros. Abrazado por una comunidad y con unos padres extraordinarios como tú y su papá, y Abelardo. Entonces, pues bueno, esperemos que nos veamos muy pronto de nuevo en este espacio. Sí, gracias. Con mucho más que contar, mucho más que compartirle al mundo, porque hay comunidades que merecen ser escuchadas también y entre ellas en las que tú estás. Así que te agradezco enormemente que estés aquí, que nos hayas regalado tu tiempo y que sigas inspirando a muchísimas más mamás y papás para que este mundo sea mejor y más comprensivo. Sí, muchas gracias. ¿Qué le quieres dejar al mundo, Nayi? ¿Qué le quiero dejar al mundo? A mí me gustaría dejar un legado que apunte a la transformación de las personas. Un legado en donde la gente sea consciente que tiene la capacidad de elegir cómo sentirse y cómo vivir. Que las dificultades van a estar siempre en la vida, pero el transformarnos puede ser el reto más grande que uno pueda experimentar, pero es el propósito natural de la vida, ¿no? Y eso aplica a cualquier situación. Entonces, para mí es un legado de amor, es un legado de esperanza y es un legado de fe, porque hay cosas que solamente las puedes atravesar en tu vida con fe, ¿no? Con Dios de tu mano. Eso es lo más importante para mí y desde ahí parte todo. Entonces, eso. Y yo te agradezco también porque, a quien no sepa, Lili creó mi logo de Palabras de Vida. Lili hizo el logo y me estaba yo acordando ahorita mientras que tú de platicar esta experiencia de cuando hiciste ese logo y trae unas letras griegas. Entonces yo me acuerdo que se lo mostré a mi hijo, ¿no? A Santi. Le dije, mi amor, mira, ¿qué dice aquí? Mi hijo es una persona con una capacidad extraordinaria de aprender diferentes idiomas. Hoy en día más o menos como unos 13 idiomas maneja. Y entonces cuando yo le mostré las letras que para mí supuestamente eran el alfa y el omega, y que Lili lo había generado y las dos estábamos en el mismo canal, mi hijo me dijo, es una delta y una omega. Y yo, ok, esos detalles, ¿no? O sea, es importante esos detalles que las personas a nuestro alrededor pueden ver que nosotros no. Y yo veo en esos detalles también tu capacidad de poder gestar cosas maravillosas, ¿no? O sea, eres la única persona que yo conozco haciendo este tipo de cosas y eso es maravilloso, el poder utilizar nuestros dones, los dones que tú tienes, los talentos que tú tienes para inspirar a otros. Eso es de mucha bendición. Así que yo también te agradezco por el espacio, por haberme considerado y por echarle ganas. Yo sé que has sido una mujer que has también estado siempre como al pie del cañón, sin darle tregua a la vida. Y eso es lo importante, ¿no? Que no nos rindamos, que no desfallezcamos, que intentemos pues seguir adelante, ¿no? Y que lo hagamos ahora sí que desde un corazón pues bonito, ¿no? Desde una experiencia de vida que pueda beneficiarnos primero a nosotros, a nuestras familias y luego a los demás. Así que... Nayi, solo tenemos una vida con poco tiempo. Limitadísimo. Por eso luego me dice amigas, es que tú haces muchas cosas. Y le digo, pues es que hay que vivir cada momento, se oye muy trillado, pero aprovecha cada etapa de tu vida porque se pasa muy rápido y de pronto yo siento que voy a llegar a los 90 años y no me quiero quedar con ganas de hacer absolutamente nada porque cuando naciste para crear, tienes que crear. Cuando naciste para ayudar, tienes que ayudar. Claro. Entonces, desempeña lo que te encante hacer con pasión y yo creo que ese va a ser el mejor legado que le puedes dejar al mundo. Que le puedas dejar ese granito de ti a un mundo que necesita mucha ayuda actualmente y que también necesitamos brillar para que otros brillen. Nuestros talentos
deben servir, no de estar ahí guardados, ¿no? Deben servir para ayudar a los demás, para hacer el bien, para inspirar, para que otras personas digan, si ella pudo, yo también, ¿no? O si ella tuvo esa situación, yo la puedo ayudar. Entonces es un ganar, ganar. Muchísimas gracias por estar aquí, Naye. Y si ustedes quieren seguir inspirándose con historias increíbles de personas extraordinarias, los invitamos a seguirnos en redes sociales como Buenas Ideas Podcast, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Spotify, en TikTok, en todas las redes sociales para que sigan viendo o escuchando estas historias maravillosas con invitados excepcionales. Nos vemos en un siguiente episodio y estén atentos de nuestros próximos y próximas invitados. Muchísimas gracias y ¡lo logramos! ¡Vámonos! ¡Gracias!